Londres, mayo de 1818. Charlotte Sutton nunca pensó que llegaría a lamentar el saber mirar a la gente a los ojos. El salón de baile de la mansión de los Harrington brillaba como un joyero abierto bajo la luz de cientos de velas. Las lámparas de araña de cristal proyectaban destellos sobre el parqué, pulido hasta convertirlo en un espejo. Damas vestidas de seda y terciopelo giraban al compás del vals. Sus risas tintineaban como plata, y el aroma del agua de rosas se mezclaba con el del cera y los perfumes caros. La orquesta tocaba algo ligero, etéreo, una melodía que facilitaba olvidar que una era una extraña en aquel lugar. Lottie estaba de pie junto a una columna, un poco apartada de los que bailaban, intentando no destacar. Su vestido, modesto y de un azul oscuro, era la única mancha sombría en medio de un mar pastel de raso y encaje. No pertenecía a ese mundo. Era solo una sombra, la dama de compañía de Lady Beatrice Fitzwilliam, una viuda con sus excentricidades y una lengua afilada, que había insistido en que Lottie la acompañara al baile. «Te sentarás conmigo en un rincón y te asegurarás de que no me duerma», le había ordenado Lady Beatrice por la mañana mientras se ponía los guantes. «Y de que no llame por accidente vieja arpía a la duquesa de Devonshire, aunque lo sea». Lottie sonrió al recordarlo. Lady Beatrice era insufrible, pero de una honestidad indecorosa, una cualidad que Lottie valoraba por encima de los buenos modales. Ahora, su patrona estaba sentada cerca, rodeada de otras matronas respetables, discutiendo el escandaloso divorcio de alguien. Lottie, por su parte, observaba el baile como un espectador en el teatro, con interés pero sin esperanza de formar parte de la función. Tenía 23 años, hija de un vicario rural, se había quedado sin medios para subsistir tras la muerte de su padre. Un año atrás, había llegado a Londres con una carta de recomendación y 5 libras en el bolsillo. Ahora se ganaba la vida haciendo compañía a damas mayores, leyéndoles en voz alta y escuchando con paciencia las historias sobre la pasada grandeza de sus familias. No era la vida con la que había soñado de niña, pero tampoco era la peor de las posibles. «Señorita Sutton», la voz de Lady Beatrice atravesó el murmullo de las conversaciones. «Tráigame una limonada. Se me ha secado la garganta con tanto chismorreo». Lottie asintió y se dirigió a la mesa de bebidas, sorteando a las parejas que regresaban de la pista de baile. Estaba a punto de llegar a su destino cuando algo en el salón cambió. Las conversaciones cesaron. La música seguía sonando, pero los bailarines ralentizaron el paso y luego se detuvieron por completo. Todas las cabezas se giraron hacia las altas puertas del salón de baile. En el umbral había un hombre. Lottie no sabía quién era, pero comprendió que era importante, muy importante, por la forma en que todos a su alrededor se quedaron inmóviles. Incluso el aire pareció volverse más denso. Era alto, de hombros anchos, vestido con un frac negro de corte impecable, una corbata blanca inmaculada y un chaleco con un fino bordado de plata. El cabello oscuro, ligeramente despeinado, como si acabara de regresar de un paseo a caballo. El rostro, severo, cincelado, con una sombra de barba en la mandíbula. ¿Y los ojos? Incluso a distancia, Lottie pudo ver su color, gris oscuro, casi de acero. Recorrió el salón con la mirada, y Lottie sintió una oleada recorrer la sala, una mezcla de admiración, miedo y algo más que no pudo identificar. «Moreland», susurró alguien a su lado con reverencia. El duque de Morland. Lottie había oído ese nombre. Era imposible no haberlo oído. Julian Cavendish, duque de Morland, uno de los hombres más ricos e influyentes de Inglaterra. Se decía que podía destruir una reputación o encumbrar a una familia con una sola palabra, que tenía contactos en la corte y en el parlamento, que incluso el propio príncipe regente escuchaba su opinión. También se decía que era frío como el hielo y que en los últimos 5 años
No había sonreído ni una sola vez en público. Lottie lo observó con curiosidad. Así que ese era el hombre ante el que todos temblaban. El duque avanzó y la multitud se abrió a su paso como el mar ante Moisés. El anfitrión del baile, Lord Harrington, se apresuró a recibirlo, pero Morland se limitó a asentir sin detenerse. Y entonces su mirada se posó en Lottie. Ella no supo por qué. Quizás porque era la única que no lo miraba con devoción, o porque estaba justo en su camino hacia la mesa de bebidas. Sus miradas se encontraron. Lottie no apartó la vista. No supo por qué no lo hizo. Tal vez por terquedad, tal vez por curiosidad, o tal vez simplemente porque nadie le había enseñado las reglas de la alta sociedad. Que a los duques no se les mira, no se les contradice y, desde luego, no se les devuelve la mirada con un interés tan franco, como si se estudiara un pájaro exótico en un jardín zoológico. Moreland se detuvo. Todo el salón contuvo la respiración. Lottie sintió cómo le enrojecían las mejillas, pero siguió mirando. En los ojos de él brilló la sorpresa, ligera, casi imperceptible, y luego algo más. Algo parecido al interés. Dio un paso hacia ella. El corazón de Lottie dio un vuelco. Disculpe, dijo ella primero, porque el silencio parecía aún más incómodo. Yo creo que estoy en su camino. Una de sus cejas se arqueó. Casi imperceptiblemente, pero Lottie lo notó. ¿De veras? Su voz era grave, aterciopelada, con un ligero matiz de burla. ¿Y cómo ha llegado a esa conclusión? Lottie parpadeó. Bueno, usted caminaba hacia aquí y yo estoy aquí. Es lógico suponer que soy un obstáculo. Lógico, repitió él, y una sombra de sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Una sombra, pero una sonrisa al fin y al cabo. Sin embargo, sigue usted de pie. Oh. Lottie se hizo a un lado, sintiendo cómo le ardían las orejas. Mis disculpas. Pasaba a su lado, pero de repente se detuvo de nuevo, tan cerca que ella pudo oler su colonia. ¿Quién es usted?, preguntó en voz baja, para que nadie más lo oyera. Lottie levantó la cabeza. Era más alto de lo que le había parecido. Y la miraba con una atención tan intensa que parecía un enigma que intentaba resolver. Charlotte Sutton respondió, porque mentir en ese momento le pareció más estúpido que decir la verdad. Dama de compañía de Lady Beatrice Fitzwilliam. Dama de compañía, repitió él pensativo. Entonces no es una invitada. No, su gracia. Y sin embargo, me mira como si fuera su igual. No lo dijo con enfado, más bien con curiosidad. Lottie sonrió levemente, con nerviosismo pero con sinceridad. Bueno, técnicamente ambos estamos de pie sobre el mismo parqué, dijo. Así que, en cierto sentido, somos iguales, al menos en el plano vertical. Silencio. Lottie se dio cuenta de que había dicho algo inapropiado. Algo muy, muy inapropiado. Pero en lugar del silencio glacial o la mirada despectiva que esperaba, el duque de Morland se rió. Fue una risa suave, breve, pero auténtica. Duró solo un instante, pero Lottie la oyó. Y, a juzgar por los suspiros ahogados que se oyeron a su alrededor, los demás también. En el plano vertical, repitió él, negando con la cabeza. Señorita Sutton, o es usted muy valiente o muy necia. Aún no lo he decidido, confesó Lottie. Él volvió a sonreír, esta vez un poco más ampliamente. Lottie se fijó en que tenía una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda, apenas visible. Se preguntó de dónde procedería. ¿Baila usted?, preguntó de repente. Lottie se quedó atónita. Yo, sí. Pero no estoy aquí para bailar. Estoy trabajando. Está aquí porque su patrona está bebiendo limonada y chismorreando con sus amigas, replicó él. Supongo que tendrá unos minutos libres. No era una pregunta, era una afirmación.
pronunciada con la seguridad de un hombre acostumbrado a que no le nieguen nada. Pero Lottie, quizás porque ya había hablado de más, decidió que no tenía nada que perder. Su gracia. Dijo cortésmente: «Me siento halagada. Pero si voy a bailar con usted, mañana por la mañana todo Londres estará comentando quién es esa joven atrevida que osó pretender al duque de Morland. Y pasado mañana me despedirán, porque las damas de compañía no deben llamar la atención». Él inclinó la cabeza, estudiándola. «Teme a los chismes, temo quedarme sin trabajo. ¿Y si no lo temiera?». Lottie lo pensó. «Entonces supongo que diría que sí. Hace mucho que no bailo». Su mirada se suavizó, apenas perceptiblemente, pero lo hizo. «Entonces asumo la responsabilidad por su reputación, señorita Sutton», dijo, y le tendió la mano. «Un baile, y le prometo que mañana seguirá conservando su puesto». Lottie miró su mano. Llevaba un guante blanco, impecable como todo en él. Era una idea terrible. Bailar con el duque de Morland, ante toda la alta sociedad de Londres. Ella, la hija de un pobre vicario, una dama de compañía sin un céntimo. Pero sus ojos la miraban con una ligera burla, con un desafío, como si supiera que se negaría y le divirtiera ver si tenía el valor de hacerlo. Y a Lottie nunca le había gustado rechazar un desafío. Un baile, aceptó, y puso su mano en la de él. Sus dedos se cerraron alrededor de su palma, cálidos y seguros, y en ese momento, Lottie supo que había cometido un error. No porque él fuera un duque, no porque mañana se susurraría sobre ello en todos los salones de Londres, sino porque cuando la condujo a la pista de baile y su mano se posó en su cintura, y la música comenzó un nuevo vals, algo dentro de ella dio un vuelco. Levantó la vista y se encontró de nuevo con su mirada. Y esta vez, él no fue el primero en apartarla. Comenzaron a bailar. Moreland bailaba a la perfección, con fluidez, seguridad, guiándola como si lo hubieran hecho cientos de veces. Lottie intentaba no pisarle y no pensar en que todos a su alrededor los estaban mirando, absolutamente todos. «¿Está nerviosa?», observó él. «Estoy bailando con el hombre más influyente de Londres», respondió Lottie. «Sería extraño si no lo estuviera». Hace un minuto éramos iguales en el plano vertical. Ella sonrió a pesar de la tensión. Eso fue antes de que me diera cuenta de la magnitud de mi necedad. «Así que ha decidido que es usted necia y no valiente». «Aún no lo sé. Pregúntemelo mañana cuando esté buscando un nuevo trabajo». Él sonrió, una sonrisa auténtica, y Lottie notó cómo cambiaba su rostro. Cómo desaparecía la frialdad y se convertía simplemente en un hombre. Un hombre atractivo e interesante. «No perderá su trabajo», dijo él. «Lo he prometido. Usted no conoce a Lady Beatrice. Es tan caprichosa como un gato». «Conozco a Lady Beatrice desde hace 30 años», replicó Morland. «Y si dice una sola palabra en su contra, le recordaré personalmente que le debo 5 libras de aquella partida de cartas de hace 20 años». Lottie se rió, en voz baja pero con sinceridad. «¿Recuerda una deuda de cartas de hace 20 años? Siempre pago mis deudas, señorita Sutton, siempre». Había algo en su voz que la hizo mirarlo con más atención, algo serio detrás del tono ligero. La música llegaba a su fin. Lottie sintió que la mano de él apretaba su cintura un poco más fuerte. Por un instante, no más, antes de soltarla. Se detuvieron. El vals había terminado. Moreland hizo una reverencia, elegante, siguiendo todas las reglas. Lottie respondió con una genuflexión, intentando no caerse. «Gracias por el baile, señorita Sutton», dijo él. «Ha sido refrescante». «Refrescante», repitió ella, sin poder evitarlo. «No ha intentado impresionarme», explicó él. «No me ha halagado. No ha sido servil. Simplemente ha sido usted misma. Es una rareza».
Lottie no supo qué responder. ¿Era un cumplido o una simple constatación de un hecho? No sé fingir su gracia, dijo con sinceridad. No se me da bien. Entonces no lo intente, respondió él. Le sienta bien. Se giró para marcharse, pero de repente se detuvo y la miró por encima del hombro. Señorita Sutton. Sí, su gracia. Si alguna vez necesita un trabajo mejor que el de dama de compañía de Lady Beatrice, hágamelo saber. Lottie parpadeó. Me está ofreciendo un trabajo. Le estoy ofreciendo oportunidades, dijo él con una leve sonrisa. Si es lo bastante valiente para aceptarlas. Y con esas palabras se marchó, desapareciendo entre la multitud. Lottie se quedó en medio del salón de baile, sintiendo cómo recuperaba la capacidad de respirar. ¿Qué acababa de ocurrir? Señorita Sutton. La voz de Lady Beatrice la devolvió a la realidad. ¿Dónde está mi limonada? ¿Y por qué está bailando con Morland? Lottie caminó lentamente hacia su patrona, sintiendo aún el contacto de la mano de él en su cintura. No sabía qué responder a la pregunta de Lady Beatrice. Pero sabía una cosa. Su vida acababa de cambiar. Y todo había comenzado con una sola mirada. La mañana después del baile comenzó con una catástrofe. Lottie se despertó con el sonido de porcelana rompiéndose y los gritos de Lady Beatrice procedentes del salón. Saltó de la cama, se puso una bata y corrió descalza por el pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza por la ansiedad. Lady Beatrice, ¿qué ha ocurrido? Su patrona estaba en medio del salón, con un gorro de dormir y un peinador de seda, agitando un periódico como si fuera un arma. A sus pies yacían los fragmentos de una taza de té. ¿Qué ha ocurrido? Lady Beatrice se giró hacia ella, y Lottie vio que los ojos de la anciana ardían de ira justiciera. Me pregunta a mí qué ha ocurrido. Esto es lo que ha ocurrido. Lanzó el periódico sobre una mesita. Lottie se acercó y miró el titular de la crónica de sociedad. El duque de Moreland baila. Londres conmocionado. ¿Quién es la misteriosa belleza de azul? Lottie se quedó helada. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Repitió Lady Beatrice, con la voz una octava más alta. ¿Es todo lo que tiene que decir? Señorita Sutton ha salido en los periódicos. Junto a Morland. ¿Sabe lo que eso significa? Lottie se dejó caer lentamente en una silla, sin apartar la vista del artículo. Recorrió rápidamente el texto con los ojos. El baile de anoche en casa de los Harrington no será recordado por el exquisito champán ni por el nuevo vestido de la condesa de Devonshire, aunque era delicioso, sino por la aparición del duque de Moreland en la pista de baile. Julian Cavendish, conocido por su frialdad y su aversión a las demostraciones públicas de afecto. Bailó. Es más, sonrió. Su pareja fue una joven de origen desconocido. Una encantadora morena con un modesto vestido azul. Las fuentes informan que el propio duque la invitó, lo que causó un verdadero furor entre los presentes. ¿Quién es ella? ¿De dónde viene? Y lo más importante, ¿por qué precisamente ella ha logrado derretir el corazón de hielo del soltero, más inaccesible de Londres? Yo no intentaba derretirlo, murmuró Lottie débilmente. No importa lo que intentara o no intentara. Lady Beatrice recorrió la habitación, con su peinador ondeando tras ella. Ahora todo Londres habla de usted. Las damas de compañía no deben estar a la vista, señorita Sutton. Deben ser tan discretas como el mobiliario. ¿Y usted? Usted ha bailado con un duque. Él me invitó, se defendió Lottie. Intenté negarme, no con suficiente insistencia. Lottie apretó los labios. Sí, quizás no con suficiente. Pero cuando Julian Cavendish la miraba con aquellos ojos grises, negarse era difícil. Lady Beatrice se detuvo, se cruzó de brazos y miró fijamente a Lottie. Dígame la verdad, muchacha. ¿Qué ocurrió entre usted y el duque? Nada. Lottie se puso de pie de un salto. Solo bailamos. Una vez. 3 minutos. Él fue cortés. Yo intenté no pisarle. Y eso es todo. Le juro que no hubo nada más. Lady Beatrice,
estudió su rostro con una larga mirada, y luego resopló. Bueno, si es así... Se acercó a la ventana, descorrió la cortina y miró a la calle. Aunque me temo que eso ya no importa. Tenemos visita. ¿Visita? ¿A estas horas? Apenas eran las 8 de la mañana. Mírelo usted misma. Lottie se acercó a la ventana y miró. Delante de la casa había un carruaje, elegante, negro, con un escudo de armas en la puerta. Incluso desde el tercer piso, Lottie reconoció aquel escudo. Un león y una corona. El escudo de los duques de Morland. El corazón se le subió a la garganta. ¿Está él aquí? ¿Él no? Negó Lady Beatrice. Su sirviente. Con una carta. Para usted. ¿Para mí? Para usted. Lottie se giró lentamente. Sobre una bandeja de plata junto a la puerta había un sobre blanco, sellado con lacre con el mismo escudo de armas. Se acercó, tomó la carta con dedos temblorosos y la abrió. La caligrafía era firme, segura, con una ligera inclinación a la derecha. Señorita Sutton, espero que la velada de anoche no le haya causado inconvenientes. Como prometí, adjunto una carta de recomendación para Lady Beatrice, en caso de que decida que su baile fue inapropiado. Asimismo, la invito a un paseo por Hyde Park hoy a las 3 de la tarde. El tiempo promete ser bueno, y me encantaría continuar nuestra conversación. Si acepta, mi carruaje la esperará en su casa. Atentamente. Morland. Lottie releyó la carta 2 veces, sin poder creer lo que veía. La invitaba a un paseo. El duque de Morland. A ella. ¿Y bien? Lady Beatrice se acercó, claramente consumida por la curiosidad. ¿Qué escribe? Lottie le tendió la carta en silencio. La anciana recorrió las líneas con la mirada y sus cejas se arquearon. Un paseo por el parque, murmuró. Un paseo decente y público. ¿Qué? Lady Beatrice le devolvió la carta y entornó los ojos. Morland no es de los que invitan a las mujeres a pasear sin más. No corteja, no flirtea. Los últimos 10 años los ha dedicado a la política, los negocios y la gestión de sus propiedades. Las mujeres no le interesan. Entonces, ¿por qué me ha invitado? Esa muchacha es la cuestión. Sonrió Lady Beatrice. Le ha gustado, y mucho, si está dispuesto a romper sus propias reglas. Lottie volvió a sentarse, sintiendo un calor extenderse por sus mejillas. Eso es ridículo. No soy nadie para él. La hija de un vicario, una dama de compañía. No tengo dinero ni posición ni... Tiene lo que no tienen todos esos pavos reales engalanados a los que había estado persiguiendo durante los últimos 20 años, la interrumpió Lady Beatrice. Tiene carácter y una lengua afilada, y no tuvo miedo de mirarlo a los ojos. Simplemente no sabía que no debía hacerlo. Mejor aún, sonrió Lady Beatrice. Vaya, señorita Sutton. Pasee con el duque. Veamos qué sale de todo esto. Pero si acaba de gritarme que la he deshonrado. Gritaba antes de recibir la carta, respondió la anciana con calma. Ahora veo que Morland la ha tomado bajo su protección. Y con un protector así, muchacha, puede bailar hasta con el rey. Lottie negó con la cabeza, sin poder creer lo que estaba pasando. Está loca. Todos están locos. Quizás, dijo Lady Beatrice, dirigiéndose a la puerta. Pero la vida es demasiado corta para rechazar las invitaciones de los duques. Sobre todo cuando escriben cartas tan bonitas. Ahora, vaya a vestirse. Tiene 4 horas para arreglarse. A las 3 de la tarde, Lottie estaba frente al espejo, intentando calmar el temblor de sus manos. Su vestido era sencillo, muselina de color verde claro con talle alto y mangas cortas abullonadas, como las que llevaban todas las damas a la moda de Londres. En la cintura, una cinta de raso atada bajo el pecho. Se había recogido el pelo en un moño sencillo, dejando algunos rizos sueltos enmarcando su rostro.
ninguna joya, salvo el pequeño medallón de su madre. «Está usted preciosa», dijo Lady Beatrice, entrando en la habitación. «Sencilla, pero elegante. A Morland le gustará». «No es una cita», murmuró Lottie, ajustándose los guantes. «Por supuesto que no», asintió la anciana con evidente burla. «Solo un paseo, con uno de los solteros más codiciados de Inglaterra». «Que la ha invitado precisamente a usted, y no a alguna vizcondesa con 50.000 libras de renta anual». Lottie la miró de reojo. «No me está ayudando. Le estoy diciendo la verdad». Lady Beatrice se acercó y le ajustó la cinta del vestido. «Escuche, muchacha, Moreland es un hombre complicado. Tiene 43 años, ha visto mucho y no es de los que se dejan llevar por impulsos. Si la ha invitado, tiene una razón. Sea usted misma, sea honesta, y todo irá bien. ¿Y si digo algo inapropiado? Entonces descubrirá que los duques también saben reír», sonrió Lady Beatrice. «Váyase, la está esperando». Lottie bajó las escaleras, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que los vecinos pudieran oírlo. El carruaje estaba en la puerta, negro, lacado, con 2 magníficos caballos. El cochero abrió la portezuela cuando ella se acercó. Dentro estaba sentado Julian Cavendish, duque de Morland. A la luz del día parecía aún más imponente. Vestía con sencillez, una levita gris, camisa blanca, pantalones oscuros y botas altas, el pelo ligeramente alborotado por el viento. En su rostro, una ligera sombra de barba que solo le añadía masculinidad. Pero lo principal eran los ojos, grises, penetrantes, con una leve sonrisa en las comisuras. «Señorita Sutton», se levantó, tendiéndole la mano para ayudarla a subir. «Me alegro de que haya aceptado mi invitación». Lottie tomó su mano, estaba cálida incluso a través del guante, y subió al carruaje. «Me alegro de que no haya cambiado de opinión, su gracia». «Rara vez cambio de opinión», dijo él, sentándose frente a ella. «Sobre todo cuando se trata de algo interesante». El carruaje se puso en marcha, y Lottie miró instintivamente por la ventanilla, observando cómo las casas pasaban de largo. «¿Ha leído los periódicos?», preguntó él. Ella se volvió. «Sí». «¿Y? Y ahora todo Londres piensa que soy su amante». Él se rió, breve pero sinceramente. «Todo Londres tiende a exagerar. Un solo baile no la convierte en mi amante, señorita Sutton. No, pero me convierte en objeto de chismes. ¿Le preocupa eso?» Lottie lo pensó. «Un poco. No estoy acostumbrada a la atención». «Se acostumbrará», dijo él, recostándose en el asiento y estudiándola. «Si piensa seguir bailando con duques». «No pienso hacerlo», replicó Lottie. «Usted es una excepción». «¿Por qué?» «Porque no me dio otra opción». Sus labios se curvaron en una sonrisa. «Podría haberse negado». «Lo intenté». «No con suficiente insistencia», citó él a Lady Beatrice. Y Lottie resopló. «¿Estaba escuchando?» «No, pero conozco a Beatrice. Seguro que le ha dado una buena reprimenda esta mañana. Ha roto una taza contra el suelo». «Entonces ha salido bien parada», sonrió Moreland. «Una vez me lanzó un jarrón». «¿Por qué?» «Por decir que su sombrero nuevo era ridículo». Lottie no pudo evitar reír. Era ridículo. «Horrible», asintió él con seriedad. «Tenía plumas, plumas rojas enormes, parecía un loro». ¿Y se lo dijo? «Por supuesto. ¿Para qué están los amigos si no es para decir la verdad?» Lottie negó con la cabeza, sonriendo. «¿Es amigo de ella?» «Desde hace 30 años», dijo él, mirando por la ventanilla. «Era una amiga íntima de mi madre. Después de su muerte, Beatriz asumió el papel de mentora, o más bien, de crítica. No me permite relajarme». En su voz había un matiz de algo cálido, casi tierno. Lottie comprendió que detrás de la fría máscara del duque se escondía un hombre capaz de sentir afecto. «Es una buena mujer», dijo Lottie en voz baja, «incluso cuando grita».
Sobre todo cuando grita, asintió Moreland. El carruaje se detuvo. Habían llegado a Hyde Park. El cochero abrió la portezuela y Moreland salió primero, para luego tenderle la mano a Lottie. Ella la aceptó y bajó al suelo. El parque era magnífico. El sol de mayo inundaba las avenidas con una luz dorada. Los castaños florecían con exuberantes velas blancas, y el aire olía a hierba recién cortada y a rosas. Las parejas paseaban por los caminos, los niños corrían con aros, y a lo lejos se oía el relincho de los caballos. ¡Qué bonito!, susurró Lottie. Sí, Moreland le ofreció el brazo. ¿Paseamos? Caminaron por una ancha avenida, despacio, sin prisa. Lottie intentaba no prestar atención a las miradas que les lanzaban los transeúntes. Algunos saludaban al duque con respeto, otros los miraban descaradamente. ¿Siempre está tan tranquilo bajo la mirada de los demás?, preguntó ella. Estoy acostumbrado, respondió él con sencillez. Cuando eres un duque te miran, siempre, incluso cuando estás en casa. Debe de ser agotador. A veces, pero también tiene sus ventajas. ¿Cuáles? Él la miró con una sonrisa. Por ejemplo, puedo invitar a una joven bonita a pasear y nadie se atreverá a molestarnos. Lottie se sonrojó. Yo no soy bonita. Señorita Sutton. Moreland se detuvo y se volvió hacia ella. O está coqueteando o no se mira bien en el espejo. Es usted muy bonita. Tiene unos preciosos ojos castaños, un cabello oscuro maravilloso y una sonrisa que le ilumina el rostro. No debería negar lo evidente. Lottie se quedó paralizada, sin saber qué responder. Nadie le había dicho nunca tales palabras. No de esa manera, no con tanta seguridad y franqueza. Gracias, logró decir finalmente. De nada. Él reanudó la marcha, y ella se apresuró a seguirlo. Solo constato un hecho. Caminaron un poco más en silencio, y luego Lottie se armó de valor y preguntó: ¿Puedo hacerle una pregunta, Su Gracia? Julian, la corrigió él. Cuando estemos a solas puede llamarme Julian. Eso es inapropiado. Muchas de las cosas que hacemos son inapropiadas, observó él. Pero aún así insisto. Lottie suspiró. De acuerdo, Julian. ¿Por qué me ha invitado aquí? No respondió de inmediato. Pasaron junto a un estanque donde nadaban cisnes antes de que hablara. Porque no me tuvo miedo. No lo entiendo. La mayoría de la gente me teme, señorita Sutton. Ven el título, el poder, el dinero y retroceden. O me halagan, o intentan utilizarme. Usted, en cambio, me miró como si yo fuera simplemente un hombre que se interponía en su camino. Fue refrescante. Ya dijo eso ayer, porque es la verdad. Lottie se mordió el labio. Pero usted es solo un hombre. Sí, influyente, rico, pero aún así, una persona. ¿No es así? Él se detuvo y la miró largamente. Es usted asombrosa, señorita Sutton. Charlotte, dijo ella en voz baja. Si estamos a solas, puede llamarme Charlotte o Lottie. Sus ojos se suavizaron. Lottie, repitió él, como si saboreara el nombre. Me gusta. Y cuando sonrió, una sonrisa auténtica y cálida, Lottie comprendió que se estaba enamorando. Y eso era muy, muy malo. Los 3 días siguientes, Lottie los pasó en un extraño estado entre el sueño y la vigilia. Julian enviaba flores, todas las mañanas. No los enormes y vulgares ramos con los que presumían los ricos, sino arreglos elegantes, rosas blancas con lavanda, narcisos con ramitas de menta, peonías con helecho. Cada ramo iba acompañado de una nota, breve pero personal. Estas rosas me recordaron su sonrisa. La lavanda florecía en el jardín de mi infancia. Espero que le guste su aroma. M. Las peonías son mis flores favoritas. Ahora que la conozco, entiendo por qué. M.
Lady Beatrice observaba este desfile de ramos con un regocijo apenas disimulado. Moreland está cortejando, anunció al tercer día, dando un mordisco a su tostada en el desayuno. Definitivamente, está cortejando. Solo está siendo cortés, intentó Lottie mantener la compostura, pero sentía cómo le ardían las mejillas. La cortesía es enviar flores una vez. 3 días seguidos es una declaración de intenciones, dijo Lady Beatrice, entornando los ojos. Le gusta, muchacha, le gusta de verdad. Es imposible, apenas nos conocemos. Moreland no es de los que necesitan mucho tiempo para saber lo que quieren, dijo la anciana, bebiendo un sorbo de té. Siempre ha sido decidido. Incluso de joven. Recuerdo que a los 25 años, en una sola noche, les ganó en las cartas a 3 vizcondes y con las ganancias compró una finca en Escocia. Lottie no pudo evitar sonreír. Hábleme de él. ¿Cómo era antes? Lady Beatrice se quedó pensativa, mirando por la ventana, donde una ligera llovizna caía tras el cristal. Diferente, dijo finalmente. Era alegre, ingenioso, lleno de vida. Todo el mundo lo quería. Las mujeres caían a sus pies por montones, y él se reía y no las tomaba en serio. Iba a casarse por amor, ¿sabe? No por conveniencia como se espera de los duques, sino por amor. ¿Qué ocurrió? Su prometida murió, dijo Lady Beatrice en voz baja, con tristeza. 2 meses antes de la boda. Fiebre. Se consumió en 3 días. Julian tenía 28 años. Después de eso, cambió. Se convirtió en el hombre que ve ahora, frío, calculador, cerrado. No más romances, no más promesas, solo deber, política y dinero. Lottie sintió que se le encogía el corazón. La amaba. Con locura, asintió Lady Beatrice. Se llamaba Elizabeth, hija de un conde, hermosa, inteligente, bondadosa. Eran la pareja perfecta. Y entonces ella murió, y una parte de Julian murió con ella. Lottie guardó silencio, procesando lo que acababa de oír. Ahora comprendía la sombra en sus ojos, la cautela en sus movimientos. Había construido muros a su alrededor para no volver a sentir dolor nunca más. ¿Por qué me cuenta esto? Lady Beatrice la miró directamente. Porque es usted la primera mujer en 15 años a la que le envía flores 3 días seguidos. La primera a la que invita a pasear. La primera con la que baila en público. Ha despertado algo en él, muchacha, y quiero que sepa a qué se enfrenta. A un corazón roto, dijo Lottie en voz baja. A un corazón que teme volver a vivir. La corrigió Lady Beatrice. Pero parece que, a pesar de todo, está volviendo a la vida. A pesar de todos sus intentos por evitarlo. Llamaron a la puerta. La doncella entró con otro sobre en una bandeja. Señorita Sutton, una carta para usted. Lottie tomó el sobre. El escudo de Moreland. Rompió el sello con dedos temblorosos. Querida Lottie, esta noche en el Teatro Real representan una nueva obra. Una comedia que dicen que es bastante ingeniosa. ¿Me haría el honor de acompañarme? Tengo un palco y sería una lástima que la mitad de los asientos estuvieran vacíos. El carruaje estará en su casa a las 7. Espero su aceptación. Julian. Lottie levantó la vista hacia Lady Beatrice. ¿Me invita al teatro? ¿Dios santo? Exclamó la anciana, juntando las manos. Esto ya no es un cortejo, es una ofensiva. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer? Ir, por supuesto. Lady Beatrice se levantó de un salto con una energía que envidiaría a una joven de la mitad de su edad. Tiene 6 horas para prepararse. Necesitamos un vestido nuevo urgentemente. No tengo dinero para un vestido nuevo. Pero yo sí, dijo Lady Beatrice, dirigiéndose decididamente hacia la puerta. ¿Cree que voy a permitir que mi dama de compañía aparezca en el palco del duque de Moreland con una vieja muselina? De ninguna manera. Prepárese, vamos a la modista. 6 horas después, Lottie se encontraba frente al espejo y no se reconocía.
El vestido era de color esmeralda oscuro, un verde intenso y profundo, que hacía que sus ojos marrones parecieran aún más grandes. La tela era una seda fina que caía fluidamente sobre su figura, con un talle alto bajo el pecho, realzado por una cinta dorada bordada. Las mangas cortas y abullonadas dejaban los hombros al descubierto, y el escote, aunque modesto, era elegante. El conjunto se completaba con unos largos guantes blancos y un chal dorado. «Parece una auténtica dama», dijo Lady Beatrice con orgullo. «Nadie se atreverá a dudar de que es digna de sentarse junto al duque». Lottie se volvió hacia ella, con los ojos brillantes de lágrimas. «¿Por qué hace esto? ¿Por qué gasta su dinero, su tiempo en mí?» Lady Beatrice se acercó y le tomó las manos. «Porque es una buena chica, porque veo cómo la mira Julian. Y porque quizás usted pueda lograr lo que nadie ha conseguido en 15 años, devolverle la vida». Lottie tragó el nudo que tenía en la garganta. «¿Y si no puedo? ¿Al menos lo habrá intentado?», sonrió Lady Beatrice. «Y eso ya es mucho». A las 7 de la tarde, el carruaje de Morland llegó a la casa. Lottie bajó las escaleras, intentando no tropezar con el bajo del vestido. El corazón le latía en la garganta. La portezuela del carruaje no la abrió un sirviente, sino el propio Julian. Se quedó inmóvil al verla. Su mirada recorrió su figura, lenta, evaluadora, y se detuvo en su rostro. En sus ojos grises brilló algo oscuro, ardiente, que hizo que Lottie contuviera la respiración. «Dios mío», murmuró él, «se ve». No terminó la frase. Simplemente le tendió la mano, ayudándola a subir. Lottie entró en el carruaje, sintiendo cómo le ardía la piel bajo su mirada. «¿Mal?». No pudo evitar preguntar cuando él se sentó a su lado. «Peligrosa», la corrigió él, con la voz ronca. «Se ve peligrosamente bien, Lottie». Ella se sonrojó hasta la raíz del pelo. «Gracias. Este vestido es un regalo de Lady Beatrice». «Recuérdeme que se lo agradezca», dijo Julian, recostándose en el asiento, pero sin apartar la vista de ella. «Aunque, le confieso, preferiría que llevara un saco». «¿Por qué?». «Porque así me sería más fácil concentrarme en la obra», sonrió él. «Y ahora mismo no estoy seguro de poder apartar la vista de usted». Lottie no supo qué responder. Julian estaba coqueteando. Abiertamente, sin insinuaciones, y era emocionante. El carruaje se puso en marcha. Lottie miró por la ventanilla, observando cómo las calles de Londres pasaban a la luz de los faroles. «Nunca he estado en el Teatro Real», confesó. «¿De veras?». «De veras. Las entradas son demasiado caras para gente como yo». Julian frunció el ceño. «Entonces me alegro de poder remediarlo». Llegaron al teatro 20 minutos después. El edificio era majestuoso, columnas, mármol, oro. En la entrada se agolpaba el público, damas con sedas y diamantes, caballeros con fracs negros. Cuando Julian bajó del carruaje y le tendió la mano a Lottie, las conversaciones cesaron. Todos los miraban. Lottie sintió cómo le enrojecían las orejas. Tomó su mano y bajó, intentando mantenerse erguida, como le había enseñado Lady Beatrice. «Ignórelos», dijo Julian en voz baja, colocando la mano de ella en su brazo. «Solo están celosos». «¿De qué?». «De que esta noche he traído a la mujer más hermosa de Londres. Me halaga demasiado», susurró Lottie. «No la halago». «Constato hechos», dijo él, conduciéndola al interior. El vestíbulo del teatro era aún más lujoso que el exterior. Terciopelo rojo, estuco dorado, enormes espejos. Las lámparas de araña brillaban con cientos de velas. El olor de los perfumes caros se mezclaba con el aroma del agua de rosas. La gente se apartaba a su paso, hacía reverencias, susurraba. Lottie veía las miradas, curiosas, envidiosas, condenatorias. ¿Quién es ella? ¿De dónde ha salido? Esto es un escándalo. Julian parecía no darse cuenta de nada. La condujo a través de la multitud hacia la escalera que llevaba a los palcos. Pero a mitad de la escalera, una voz los detuvo. «Moreland, ¡qué sorpresa!». Lottie se giró. Hacia ellos bajaba una mujer de unos 30 años, alta, hermosa,
con un vestido color burdeo salpicado de granates. Su cabello rubio estaba recogido en un peinado elaborado y sus labios estaban teñidos de carmín. Sonreía, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Lady Victoria. Julian hizo una reverencia, pero su voz era fría. Buenas noches. Buenas noches. Lady Victoria deslizó su mirada sobre Lottie, y en esa mirada había de todo: desprecio, curiosidad, hostilidad. ¿Y quién es esta encantadora dama? La señorita Charlotte Sutton, la presentó Julian. Lottie, le presento a Lady Victoria Chelmsford, vizcondesa de Rainham. Encantada de conocerla, dijo Lottie, haciendo una genuflexión. Oh, el placer es mío. Lady Victoria sonrió más ampliamente. ¿Así que usted es la joven de la que hablan los periódicos? ¿La dama de compañía que ha conquistado a nuestro inaccesible duque? En su voz había una burla apenas disimulada por la cortesía. Los periódicos exageran, respondió Lottie con calma. Oh, no lo dudo. Lady Victoria volvió su mirada hacia Julian. Dime, querido, ¿no has olvidado nuestra cena del próximo martes? Hace tanto que no nos vemos. Lo recuerdo, dijo Julian secamente. Pero me temo que mis planes han cambiado. La sonrisa de Lady Victoria se congeló. ¿De veras? Sí, estoy ocupado. Qué lástima, dijo ella, mirando de nuevo a Lottie, y en sus ojos brilló la ira. Espero que pase una buena velada, señorita Sutton. El Teatro Real no es lugar para novatas. Es fácil perderse, o dar un traspié. Y con esas palabras se dio la vuelta y se marchó, el susurro de su vestido resonando en el vestíbulo. Lottie exhaló. ¿Quién es ella? Victoria Chelmsford, dijo Julian, conduciéndola escaleras arriba. Viuda. Una viuda muy rica con ambiciones de convertirse en duquesa. ¿Quiere casarse con usted? Quería. La rechacé. ¿Cuándo? Hace 3 años. Todavía no lo ha superado. Lottie quiso preguntar más, pero llegaron al palco. Julian abrió la puerta, dejándola pasar primero. El palco era lujoso, butacas de terciopelo, barandillas doradas, una vista perfecta del escenario. Abajo la sala se llenaba de gente. La orquesta afinaba sus instrumentos. Siéntese, Julian le indicó una butaca junto a la barandilla. Lottie se sentó y él se acomodó a su lado, tan cerca que sus hombros casi se rozaban. Disculpe a Victoria, dijo en voz baja. Puede ser desagradable. ¿Es hermosa? Observó Lottie. Hermosa por fuera, asintió Julian, pero con el alma de una víbora. ¿Por qué la rechazó? Él la miró largamente. Porque quería el título, no a mí. Porque era fría, calculadora y mentirosa. Y porque, cuando la miraba, no sentía nada. ¿Y cuándo me mira a mí? La pregunta se le escapó antes de que Lottie pudiera detenerla. Julian se inclinó más cerca, tan cerca que ella sintió su aliento en el rostro. Cuando la miro a usted, Lottie, siento demasiado, susurró, y eso me asusta. Lottie olvidó cómo respirar. Se miraron, y el mundo a su alrededor, el teatro, la gente, el ruido, desapareció. Solo quedaban ellos dos y esa loca atracción que pulsaba entre ellos. Julian levantó una mano, y Lottie pensó que le tocaría el rostro. Pero en lugar de eso, tomó su mano enguantada y se la llevó a los labios. El beso fue ligero, casi imperceptible, pero Lottie lo sintió en todo el cuerpo. Me alegro de que haya venido, susurró él. Yo también, exhaló ella. Las luces de la sala se apagaron. El telón se levantó. La obra comenzó. Pero Lottie no podía concentrarse en el escenario. Toda su atención estaba fija en el hombre a su lado, en su mano que aún sostenía sus dedos, en el calor de su cuerpo, en cómo se inclinaba de vez en cuando hacia ella para comentar algo de la escena, y sus labios casi rozaban su oreja. Y cuando al final del primer acto no le soltó la mano, Lottie comprendió que había ocurrido algo irreparable. Se había enamorado.
Desesperada, tonta, locamente enamorada del duque de Morland, y no tenía la menor idea de qué hacer al respecto. La mañana después del teatro, Lottie se despertó con una sonrisa en los labios. Yacía en la cama, mirando los reflejos del sol en el techo, y recordaba la noche anterior, la obra que apenas había visto, el calor de la mano de Julian en la suya, su risa contenida ante una réplica especialmente ingeniosa de un actor, la forma en que se inclinaba hacia ella para susurrarle algo, y sus labios casi rozaban su oreja. Se pasó los dedos por la palma de la mano, la misma que él había sostenido durante toda la velada, y sintió cómo se le revolvía el corazón. Era una locura. Una locura absoluta e increíble. Pero no podía detenerse. Llamaron a la puerta. «Señorita Sutton». La voz de la doncella, Mary, sonaba agitada. «Lady Beatrice le pide que baje a desayunar. Y me ha dicho que le transmita que tiene noticias». Lottie se vistió rápidamente con un sencillo vestido de mañana de muselina gris claro, con talle alto y mangas cortas abullonadas. Se arregló el pelo a toda prisa y bajó. Lady Beatrice estaba sentada a la mesa, leyendo un periódico, y una sonrisa de satisfacción jugaba en su rostro. «Ah, aquí está nuestra celebridad», dijo la anciana, dejando el periódico y señalando la silla de enfrente. «Siéntese, muchacha, desayuna y lea». Lottie se sentó con cautela y echó un vistazo al periódico. Su corazón se encogió ante la premonición de otro escándalo. Pero el titular era inesperado. Morland elige la sociedad dividida. Recorrió rápidamente el texto con los ojos. El artículo era sorprendentemente comedido. El autor escribía sobre cómo el duque de Morland, conocido por su frialdad y selectividad, finalmente había mostrado interés por una mujer. A Lottie la mencionaba no como una aventurera, sino como una joven modesta y educada de agradable apariencia. «Esto no es tan malo como esperaba», confesó Lottie. «Oh, eso no es todo», dijo Lady Beatrice, tendiéndole otro periódico. «Siga leyendo». En este artículo el tono era más duro. Una duquesa salida de entre las institutrices, la familia Moreyland indignada. Lottie se quedó helada. Fuentes cercanas a la familia del duque informan que su abuela, la duquesa viuda Constance Cavendish, se opone categóricamente a la relación de su nieto con una persona de baja cuna. Es un insulto a la memoria de su difunta prometida y a nuestro linaje, habría declarado la duquesa. Se espera que la familia tome medidas para poner fin a este escandaloso romance. Lottie bajó lentamente el periódico, sintiendo un nudo en el estómago. Su abuela está en mi contra. «Constance está en contra de todo y de todos», resopló Lady Beatrice, untando mantequilla en una tostada. Se opuso cuando Julian quiso casarse con Elizabeth, porque era hija de un simple conde y no de una princesa. Se opuso cuando se negó a casarse con Victoria Chelmsford, porque era la candidata perfecta, rica, con título, fría como un pez. Constance siempre se opone, no le preste atención, pero ella podría obligarlo a renunciar a mí. ¿Obligar a Julian? Lady Beatrice se echó a reír. Muchacha, no lo conoce. Tiene 43 años, gestiona una fortuna inmensa, tiene un escaño en el Parlamento y puede arruinar a un conde con una sola palabra. Su abuela no puede obligarlo a hacer nada desde hace unos 20 años. Solo cree que puede. Lottie quería creerlo, pero la ansiedad no la abandonaba. ¿Y si decide que no valgo el escándalo? Lady Beatrice la miró fijamente. Entonces no es el hombre que yo creía. Pero conozco a Julian desde que era un bebé, y nunca lo he visto mirar a nadie como la mira a usted. No se echará atrás, ni aunque todo Londres se interponga en su camino. Antes de que Lottie pudiera responder, llamaron a la puerta. «Señora Fitzwilliam». El mayordomo apareció en la puerta del comedor. «Tiene una visita, la duquesa viuda de Moreland». Lottie se atragantó con el té.
Lady Beatrice bajó lentamente la taza, y en sus ojos brilló algo depredador. Vaya. Constance ha decidido hacer una visita en persona. Bien, hágala pasar, Thomas, y traiga té fresco. Para la duquesa, el más fuerte. El mayordomo asintió y salió. ¿Está aquí?, susurró Lottie, presa del pánico. Su abuela está aquí. ¿Qué hago? Siéntese erguida, mantenga la espalda recta y no permita que la intimide. Respondió Lady Beatrice con calma. Constance es como un viejo sabueso. Huele el miedo. No lo demuestre. Es fácil decirlo. Lottie. Lady Beatrice le tomó la mano. Pudo mirar a los ojos al duque de Morland y no retroceder. Bailó con él delante de todo Londres. También soportará una conversación con su abuela. Solo recuerde, usted no es peor que ella, en nada. La puerta se abrió y entró Constance Cavendish, duquesa viuda de Morland. Tenía más de 70 años, pero se mantenía tan erguida que parecía más alta. Su vestido era severo. Seda de color violeta oscuro con un cuello alto y mangas largas. En el cuello, un collar de perlas del tamaño de huevos de codorniz. El pelo, recogido bajo una cofia de encaje. El rostro, delgado, aristocrático, con rasgos afilados y fríos ojos grises, los mismos que Lottie había visto en Julian, solo que sin la calidez. Beatriz saludó a Lady Beatrice con una cortesía gélida. ¿Cuánto tiempo? Constance. Lady Beatrice se levantó e hizo una ligera reverencia. Un placer inesperado. Yo no lo llamaría un placer, dijo la duquesa, recorriendo el comedor con la mirada y deteniéndose en Lottie. Supongo que esta es la joven en cuestión. Lottie se levantó e hizo una reverencia, intentando no temblar. Charlotte Sutton, su gracia. Encantada de conocerla. Lo dudo, dijo la duquesa, entrando en la habitación y sentándose en un sillón junto hacia la chimenea sin esperar a ser invitada. Beatriz, ordena a tu servicio que se retire. Lo que voy a decir no es para oídos ajenos. Lady Beatriz asintió al mayordomo, que salió cerrando la puerta. Bien, dijo la duquesa, juntando las manos sobre el regazo. Ahora podemos hablar con franqueza. Señorita Sutton, ¿cuánto quiere? Lottie parpadeó. Disculpe, no se haga la tonta. Es agotador. La voz de la duquesa era fría como el hielo. ¿Cuánto dinero necesita para desaparecer de la vida de mi nieto? El silencio cayó como un pesado fardo. Lottie sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a aquella anciana altiva y no podía creer que realmente le estuviera ofreciendo dinero para que se marchara. No entiendo. 1000 libras, la interrumpió la duquesa. Suficiente para que pueda irse de Londres y empezar una nueva vida en algún lugar lejano, digamos, en Escocia o en las colonias. Constance, exclamó Lady Beatrice, poniéndose de pie de un salto. Esto es inaudito. Es necesario, dijo la duquesa sin siquiera mirarla. Señorita Sutton, sea razonable. Usted no es nadie. No tiene título, ni dote, ni contactos. Trabaja como dama de compañía, por el amor de Dios. ¿De verdad cree que puede convertirse en la duquesa de Moreland? Lottie apretó los puños, sintiendo cómo la ira se encendía en su pecho. Nunca he dicho que quiera ser duquesa. Entonces, ¿por qué se aferra a mi nieto? En la voz de la anciana sonó el acero. Es tan ingenua como para creer en el amor. Julian no es capaz de amar. No después de Elizabeth. Todo lo que puede ofrecerle es un matrimonio de conveniencia y una vida en una jaula de oro, donde será despreciada por su baja cuna. No me importa lo que piensen de mí, dijo Lottie, levantando la barbilla. Y no quiero su dinero. 2000, la duquesa subió la apuesta. Última oferta. No estoy en venta, dijo Lottie con firmeza. Constance entornó los ojos. Toda mujer está en venta. Solo es cuestión de precio. Entonces mi precio es algo que usted no puede comprar. Lottie dio un paso adelante y su voz se fortaleció.
respeto, honestidad y el derecho a decidir mi propio destino. No me marcharé de la vida de Julian porque usted me lo ordene. Si él quiere que me vaya, que me lo diga él mismo. Silencio. La duquesa miró a Lottie con una larga y evaluadora mirada. Luego se levantó lentamente. Entonces es usted una necia, dijo con frialdad. Y obstinada. Bien, veremos cuánto dura su obstinación cuando la sociedad empiece a despedazarla. Y lo hará, señorita Sutton, me encargaré de ello personalmente. Se dirigió a la puerta, pero en el umbral se volvió. Y una cosa más. Julian no le perdonará que le rompa el corazón. Ya lo ha pasado una vez. No soportaría una segunda. Y con esas palabras salió, dejando tras de sí un olor a perfume y frialdad. Lottie se dejó caer en una silla, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Dios mío. Ha estado magnífica, dijo Lady Beatrice, acercándose y rodeándola con un brazo. Absolutamente magnífica. Constance no esperaba un rechazo. ¿Tiene razón?, preguntó Lottie en voz baja. ¿La sociedad realmente me despedazará? Lo intentará, respondió Lady Beatrice con sinceridad. Pero si Julian está a su lado, no se atreverán a ir demasiado lejos. ¿Y si él no lo soporta? Lottie la miró. ¿Y si de verdad le rompo el corazón? ¿Entonces al menos lo habrá devuelto a la vida?, dijo Lady Beatrice, acariciándole el pelo. Incluso un corazón roto es mejor que uno muerto. Julian llegó una hora después. Irrumpió en la casa como una tormenta, con el rostro sombrío. ¿Dónde está?, le preguntó al mayordomo. En el salón, su gracia. Julian entró y vio a Lottie sentada en el sofá, pálida pero con la espalda recta. Lady Beatrice estaba de pie junto a la ventana. Ha estado aquí, no era una pregunta. Mi abuela. Acabo de cruzarme con su carruaje. Lottie asintió. Sí. ¿Qué ha dicho? Lottie dudó, pero luego decidió que la honestidad era lo único que tenían. Me ha ofrecido dinero para que me fuera. El rostro de Julian se contrajo de ira. ¿Cuánto? 2000 libras. ¿Y? Me he negado. Algo en sus hombros tensos se relajó. Se acercó y se sentó a su lado en el sofá, tomando sus manos entre las suyas. Lottie, lo siento. No pensé que llegaría tan lejos. ¿Tiene razón? Lottie lo miró a los ojos. ¿La sociedad realmente me odiará? Es posible, dijo él, sin mentir. Algunos lo harán, pero no todos, y su opinión no me importa. ¿Y la de su familia? Mi familia se compone de una abuela que no me habla desde hace 5 años, después de que me negara a casarme con la novia que ella eligió, y un primo que vive en Italia y escribe novelas escandalosas, sonrió Julian. No somos una familia muy convencional. Pero tiene razón en una cosa, dijo Lottie en voz baja. No soy nadie. No tengo nada. Si se casa conmigo, la gente dirá que se ha casado por debajo de su posición. Que digan lo que quieran, dijo él, llevándose la mano de ella a los labios y besándola. Lottie, he vivido 15 años haciendo lo que se esperaba de mí. He sido el duque perfecto, frío, calculador, sensato, y he sido un desgraciado. Y entonces usted me miró en aquel baile, y por primera vez en muchos años sentí algo. Y ese algo era vida. Lottie sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Julian, no le pido que decida ahora mismo, continuó él. Sé que es una locura, sé que apenas nos conocemos, pero quiero conocerla. Quiero pasar tiempo con usted. Quiero mostrarle que puedo ser algo más que el duque de Morland, que puedo ser simplemente Julian. ¿Y si le rompo el corazón?, susurró ella. Él sonrió con tristeza pero con calidez. Entonces, al menos, sabré que todavía puede romperse. Significará que está vivo. Lottie no pudo más. Lo abrazó, apoyando el rostro en su pecho, y lloró, de miedo, de alivio, de todo lo que se había acumulado en aquel día imposible. Julian la abrazó, apretándola contra él, y sus labios rozaron su cabello.
No la dejaré marchar, susurró, aunque el mundo entero esté en contra. No la dejaré. Y Lottie le creyó, porque cuando la sostenía así, como si fuera lo más valioso de su vida, era imposible no creerle. La semana posterior a la visita de la duquesa viuda transcurrió en una extraña calma. Julian la visitaba todos los días. A veces paseaban por el parque, otras simplemente se sentaban en el salón de Lady Beatrice y hablaban de libros, de política, de tonterías. Lottie lo iba conociendo poco a poco, pieza a pieza, como si armara un mosaico. Descubrió que odiaba a las ostras, pero nunca lo admitiría en público, porque se supone que a todos los duques les gustan. Que la cicatriz sobre su ceja era el resultado de una caída de un caballo a los 12 años, cuando intentó saltar un arroyo y calculó mal la distancia. Que tocaba el piano, aunque nadie lo sabía, porque solo lo hacía de noche, cuando todos en la casa dormían. Que tenía un perro, un viejo spaniel llamado Chester, que dormía en su despacho sobre una alfombra persa y roncaba tan fuerte que se le oía desde 2 habitaciones de distancia. Y cada pequeño detalle lo hacía más real, menos parecido al inaccesible duque y más al hombre del que Lottie se enamoraba cada vez más. «Está muy callada hoy», observó Julian el viernes, mientras estaban sentados en el jardín trasero de la casa de Lady Beatrice. El sol se filtraba a través de las hojas de los castaños, los pájaros cantaban y el aire olía a rosas y a hierba recién cortada. Lottie lo miró. Estaba sentado a su lado en el banco, recostado, con las mangas de la camisa arremangadas y la corbata aflojada, el pelo alborotado por el viento. Parecía relajado, casi feliz. «Estoy pensando», confesó ella, «en que... en que todo esto parece un sueño». Lottie recorrió el jardín con la mirada. «Hace un mes yo era solo una dama de compañía. Leía en voz alta libros aburridos y escuchaba pacientemente los chismes. Y ahora estoy sentada en un jardín con un duque, y me está contando sobre su perro que ronca». Julian sonrió. Chester se ofendería si oyera que llama a sus ronquidos un defecto. «Lo he llamado un hecho hiriente». Lottie se rió, y Julian la miró con tal ternura que se le encogió el corazón. «Me gusta su risa», dijo en voz baja. «Es sincera. No se ríe porque la etiqueta lo exija. Se ríe porque de verdad le hace gracia». «¿Acaso no se ríe así todo el mundo?» «No», negó él con la cabeza. «En mi mundo la gente se ríe por cálculo. Para agradar, para impresionar, para demostrar que entienden el chiste, aunque no lo entiendan. Usted es diferente». Lottie extendió la mano y le tocó la mejilla. La barba incipiente le pinchó la palma. «Quizás es su mundo el que está equivocado. Quizás», dijo él, cubriendo la mano de ella con la suya. «Precisamente por eso quiero que forme parte de él, para cambiarlo». Se quedaron así mirándose, y Lottie sintió que algo dentro de ella se movía, se asentaba en su lugar. Esto era lo correcto. Ellos eran lo correcto. «Julian, ¿sí? ¿Qué pasará ahora?» Él frunció el ceño. «¿A qué se refiere?» «Llevamos una semana escondiéndonos aquí», dijo Lottie con cautela. «Evitamos a la sociedad, pero tarde o temprano tendremos que salir. Y entonces nos verán juntos», terminó él. «Y o nos aceptan o no. ¿No tiene miedo?» «Lo tengo», admitió Julian con sinceridad. «Tengo miedo de que le hagan daño, de que digan algo que la haga querer huir, pero no dejaré que lo hagan». Lottie iba a responder, pero Lady Beatrice apareció en la puerta, agitando un sobre. «Tenemos una invitación», anunció solemnemente, «de Lady Sibylla Harrington. Una cena el próximo sábado. Y Julian ha especificado que los invita a ambos». Julian y Lottie intercambiaron una mirada. «Lady Sibylla», repitió él, pensativo. «Es inesperado». «¿Por qué?», preguntó Lottie. «Porque Lady Sibylla es la madre de Lord Harrington, el anfitrión del baile donde se conocieron», explicó Lady Beatrice. «Es una de las damas más influyentes de Londres. Si la acepta a usted, Lottie, significa mucho».
¿O es una trampa?, añadió Julian sombríamente. ¿Una trampa? Lottie palideció. A Sibila le encantan las intrigas, dijo Julian, levantándose y comenzando a pasear por el jardín. Puede que nos haya invitado para humillarla públicamente, o para ver cómo se desenvuelve bajo presión. Entonces no vayamos, dijo Lottie con decisión. No, replicó Lady Beatrice. Irán, porque si se niegan parecerá que tienen miedo, y el miedo es una debilidad que ellos percibirán y utilizarán. Julian se detuvo y miró a Lottie. Usted decide, no la obligaré. Lottie pensó, podía negarse, podía seguir escondiéndose en el mundo seguro del jardín y los paseos esporádicos. Pero eso no resolvía el problema. Tarde o temprano tendrían que enfrentarse a la sociedad. Mejor hacerlo ahora. En sus propios términos. Iremos, dijo, y su voz sonó más segura de lo que se sentía. Los días siguientes transcurrieron en preparativos. Lady Beatrice asumió el papel de mentora. Le enseñó a Lottie las reglas de etiqueta en la cena, qué cubiertos usar, cuándo hablar, cuándo callar, cómo responder a las pullas sin perder la dignidad. Recuerde, decía con severidad, su principal arma es la calma. Intentarán desequilibrarla. No ceda. Sonría, sea cortés y nunca demuestre que sus palabras la hieren. ¿Y si no puedo?, preguntó Lottie, observando las filas de cubiertos dispuestos sobre la mesa para practicar. Podrá, dijo Lady Beatrice, dándole una palmada en el hombro. Ya ha rechazado a la duquesa viuda. Después de eso, una cena es un juego de niños. La elección del vestido llevó tiempo. Lady Beatrice insistió en que fuera elegante, pero no provocador. No debe parecer que intenta impresionar, explicó. Pero tampoco debe parecer un ratón gris, el justo medio. Finalmente, se decidieron por un vestido de terciopelo azul oscuro con talle alto, realzado por una cinta bordada en plata. Las mangas cortas y abullonadas dejaban los hombros al descubierto y la falda caía en suaves pliegues. El conjunto se completaba con unos largos guantes blancos y un chal de plata. Cuando Lottie se lo puso y se miró en el espejo, casi no se reconoció. La joven del reflejo parecía una dama, una auténtica dama. Está preciosa, dijo Lady Beatrice con orgullo. Julian no podrá apartar la vista de usted. Y tenía razón. Cuando el sábado por la noche el carruaje de Morland llegó a la casa y Julian bajó para ayudar a Lottie a subir, se quedó inmóvil al verla. Dios santo, exhaló. Lottie se ve. ¿No tan mal?, intentó bromear ella, pero la voz le temblaba por los nervios. Se ve como una duquesa, dijo él con seriedad, y le tomó la mano. Mi duquesa. En el carruaje no le soltó la mano en todo el trayecto. Lottie sentía el calor de sus dedos a través del guante e intentaba calmar su corazón desbocado. Está nerviosa, observó él. Terriblemente. ¿Quiere que demos la vuelta y regresemos? Ella lo miró. A la luz de los faroles que se colaba en el carruaje, su rostro parecía serio, preocupado. No, dijo con firmeza, debemos hacerlo. Entonces, recuerde, se inclinó más cerca. Pase lo que pase esta noche, estaré a su lado, siempre. El carruaje se detuvo. Habían llegado. La mansión de los Harrington resplandecía de luces. En la entrada se alineaban los carruajes, sirvientes con librea, damas con sedas y diamantes. Lottie sintió que se le encogía el estómago de miedo. Julian la ayudó a bajar, e inmediatamente todas las miradas se volvieron hacia ellos. Las conversaciones cesaron. Varias damas se cubrieron la boca con abanicos, susurrando. Los hombres miraban con franco interés. Ignórelos, dijo Julian en voz baja, conduciéndola hacia la entrada. Míreme solo a mí. Subieron los escalones. En la puerta los recibió el mayordomo. El duque de Morland y la señorita Charlotte Sutton, anunció, y su voz resonó por todo el vestíbulo. Todas las cabezas,
se giraron hacia ellos. Lottie sintió cómo decenas de pares de ojos la estudiaban, evaluando su vestido, su peinado, su porte. Levantó la barbilla y sonrió, como le había enseñado Lady Beatrice. Con calma, con dignidad, con seguridad. «Moreland, qué alegría!» Lady Sibylla Harrington apareció entre la multitud. Alta, corpulenta, con una mata de pelo canoso y unos penetrantes ojos azules. Tenía más de 60 años, pero se movía con la energía de una mujer joven. «Y señorita Sutton, por fin nos conocemos oficialmente». Lottie hizo una reverencia. «Lady Sibylla, gracias por la invitación». «Oh, querida, es pronto para agradecérmelo», rió la anciana. «La velada no ha hecho más que empezar. Pasemos al salón. Allí están reunidos los demás invitados». Los condujo a través del vestíbulo hasta un gran salón donde ya se congregaban unas 20 personas. Lottie reconoció algunos rostros. La vizcondesa Chelmsford estaba junto a la chimenea, vestida de escarlata, y los miraba con una hostilidad apenas disimulada. «Aquí están nuestras estrellas de la noche», anunció Lady Sibylla en voz alta, y todos guardaron silencio. Supongo que todos han oído hablar del duque de Moreland y su encantadora acompañante. Conozcámonos mejor. Comenzó el desfile de presentaciones. Lottie estrechaba manos, sonreía, respondía preguntas. Algunos eran amables. El conde de Westmoreland, un caballero anciano de ojos bondadosos, dijo que se alegraba de ver a Moreland feliz. Lady Elizabeth Grayson, una joven viuda, se quejó de que envidiaba a Lottie y que le gustaría encontrar a un hombre tan interesante. Pero también había otros. «Señorita Sutton, ¿es cierto que trabajaba como dama de compañía?», preguntó una dama con una dulzura fingida. «¡Qué romántico! Como en una novela». «Sí, trabajaba como tal», respondió Lottie con calma. «Y estoy muy orgullosa de ello. El trabajo honrado no es una vergüenza». «Oh, por supuesto», sonrió la mujer, pero sus ojos permanecieron fríos. «Es solo que es inusual ver a alguien de su origen en nuestro círculo». «Inusual no significa malo», intervino Julian, y su voz sonó gélida. «¿O no está de acuerdo, Lady Margaret?». La mujer se sonrojó y retrocedió. La cena fue una prueba. Lottie se sentó junto a Julian, intentando recordar todas las lecciones de Lady Beatrice. Los cubiertos correctos, los temas de conversación adecuados, la postura correcta. Se sentía como una actriz en un escenario, interpretando un papel. «Señorita Sutton», se dirigió a ella un hombre de enfrente. «El vizconde Barrymore. ¿Le interesa la política?». «Me interesa, milord», respondió Lottie con cautela. «¿Y cuál es su opinión sobre las últimas reformas parlamentarias?». Era una trampa. Lottie lo sintió. Si respondía con inteligencia, la acusarían de ser demasiado lista para una mujer. Si decía que no sabía, la llamarían ignorante. Pero decidió ser honesta. «Creo que cualquier reforma que amplíe el derecho al voto es un paso adelante», dijo con calma. «Aunque los cambios actuales son insuficientes, el pueblo debería tener más representantes en el Parlamento». Silencio. El vizconde la miró fijamente. «¿Es usted una radical, señorita Sutton?». «Soy una realista, milord. Mi padre era vicario. He visto cómo vive la gente corriente, y creo que sus voces deben ser escuchadas». Una postura valiente. Observó el conde de Westmoreland con aprobación. «Y correcta». Moreland ha encontrado una mujer con la cabeza sobre los hombros. Una rareza en estos tiempos. Julian sonrió, apretando la mano de Lottie bajo la mesa. «Lo sé, pero no todos fueron tan amables». «Dígame, señorita Sutton». La vizcondesa Chelmsford se inclinó sobre la mesa, y su voz era dulce como el veneno. «No esperará que el duque se case realmente con usted, ¿verdad? ¿O esto es solo un entretenimiento?». Lottie sintió que la sangre le subía al rostro. Todos en la mesa se quedaron inmóviles.
Victoria, dijo Julian en tono de advertencia. ¿Qué? La vizcondesa abrió mucho los ojos. Solo pregunto. Después de todo, todos sabemos que los duques rara vez se casan con damas de compañía. Normalmente, bueno, ya me entiende. Lottie apretó los puños bajo la mesa. Quería responder algo cortante, algo hiriente, pero recordó las palabras de Lady Beatrice. La calma es tu arma. Lady Victoria, dijo en voz baja pero firme. No espero nada del duque de Moreland, excepto honestidad. Y él me la da. A diferencia de otros, no persigo títulos. Valoro a las personas por lo que son, no por su posición. Un golpe directo. La vizcondesa palideció, y varias personas en la mesa se taparon la boca con las servilletas para ocultar una sonrisa. «Bravo, señorita Sutton», murmuró el conde de Westmoreland. Después de la cena, los invitados se dispersaron por los salones. Julian llevó a Lottie al jardín de invierno, una pequeña habitación con enormes ventanales, llena de plantas. «Ha estado magnífica», dijo él, cerrando la puerta tras ellos. «Absolutamente magnífica». Lottie se dejó caer en un banco, sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo. «Odio esto», confesó. «Odio fingir. Odio estos juegos, estas pullas, esta constante sensación de que todo el mundo te está evaluando». Julian se sentó a su lado y la rodeó con un brazo. «Lo siento. Siento mucho que tenga que pasar por esto, pero tengo que hacerlo, ¿verdad?» Lo miró. «Si quiero estar con usted, tengo que aprender a vivir en este mundo». «O podemos huir», propuso él, y en su voz había una mezcla de broma y verdad. «Irnos a algún lugar lejano, a Escocia o a Italia. Comprar una casita junto al mar y vivir allí, solo nosotros dos». Lottie sonrió imaginándolo. «Suena como el paraíso. Entonces hagámoslo». Ella negó con la cabeza. «Usted no podría. Es un duque. Tiene obligaciones, fincas, gente que depende de usted». «Entonces tendrán que conformarse con cartas», dijo él, girándole el rostro. «Lottie, usted es más importante que el título, más importante que las obligaciones. Si este mundo la hace infeliz, renunciaré a él». «No diga eso», dijo ella, tocándole la mejilla. «No puede renunciar a lo que es». «Puedo, si eso significa estar con usted». Se miraron, y algo tenso y ardiente flotó en el aire. Julian se inclinó y la besó, lenta, tiernamente, como una promesa. Sus labios se movieron sobre los de ella, y Lottie sintió que el mundo entero se reducía a ese momento, a ese contacto. Rodeó su cuello con los brazos, atrayéndolo más cerca, y el beso se profundizó. Se volvió más insistente, más desesperado. Las manos de Julian se deslizaron por su espalda, apretándola contra él, y Lottie olvidó cómo respirar. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Deberíamos volver», dijo Julian con voz ronca, «antes de que alguien note nuestra ausencia». «Un minuto más», susurró Lottie, apoyando su frente en la de él. «Solo un minuto más». Y se quedaron así, abrazados, en el silencio del jardín de invierno, donde los únicos testigos eran las flores y las estrellas tras la ventana. Cuando regresaron al salón, Lady Sibylla los miró con una sonrisa perspicaz. «Bueno, señorita Sutton», dijo en voz alta, para que todos la oyeran, «ha superado la prueba. Bienvenida a nuestro mundo. Espero que lo cambie para mejor». Y por la forma en que lo dijo, Lottie comprendió que había encontrado una aliada. Quizás no todo estaba perdido. Quizás tenían una oportunidad. 3 semanas después, Londres finalmente había decidido qué pensar de Charlotte Sutton. La mitad de la sociedad la consideraba una aventurera que había seducido al duque con un encanto calculado. La otra mitad, una heroína romántica que había conquistado el corazón del hombre más inaccesible de Inglaterra. Una tercera parte simplemente esperaba que la historia terminara en escándalo. Lottie intentaba ignorar a los 3 bandos. En esas 3 semanas, había asistido a 4 cenas, 2 bailes y un concierto. Siempre al lado de Julian, siempre bajo el escrutinio de cientos de ojos curiosos. Había aprendido a sonreír incluso cuando susurraban a sus espaldas.
Había aprendido a responder a las pullas con una cortesía gélida. Había aprendido a comportarse como si realmente perteneciera a ese mundo. Pero por las noches, tumbada en la cama, se sentía como una impostora. «Piensa demasiado», le dijo Lady Beatrice una mañana, observando cómo Lottie removía distraídamente su té. «Se le nota en la cara». «No puedo evitarlo», confesó Lottie. «Cada vez que aparecemos juntos, siento que todos esperan que cometa un error, que diga algo inapropiado, que demuestre que no soy digna de él». «¿Y es usted digna?». Lottie levantó la cabeza, sorprendida por la franqueza de la pregunta. «Yo no lo sé». «Ahí está el problema», dijo Lady Beatrice, dejando su taza. «Permite que ellos decidan quién es usted. Pero solo usted puede decidir si es digna de Julian. Y, me atrevo a decir, la pregunta debería ser otra. ¿Es él digno de usted? Por supuesto que es digno. ¿Por qué? Porque es un duque». La anciana entornó los ojos. «Muchacha, un título es solo una palabra. Julian es un buen hombre, es cierto. Pero es un hombre roto y usted lo está ayudando a pegar los pedazos. Le está dando tanto como él da. El cos le dan a usted. Quizás incluso más». Lottie no tuvo tiempo de responder. Llamaron a la puerta y la doncella entró con una bandeja con una carta. «Para la señorita Sutton, del duque de Morland». Lottie tomó el sobre con dedos temblorosos. Incluso después de 3 semanas, su corazón todavía se aceleraba al ver su caligrafía. Abrió la carta y leyó. «Querida Lottie, esta noche hay un baile en Somerset House para celebrar la inauguración de una nueva galería de arte. Será un evento importante. El príncipe regente planea asistir, así como toda la nobleza de Londres. Quiero que estés a mi lado, no como una dama de compañía, no como una invitada, sino como mi futura esposa. Entiendo que pido mucho. Será la declaración más pública que podamos hacer. Después de esto, no habrá vuelta atrás. La sociedad tendrá que aceptarnos o rechazarnos abiertamente. Pero estoy preparado para ello. La pregunta es, ¿lo estás tú? Si es así, mi carruaje te esperará a las 7. Si no, lo entenderé. Y no te culparé. Siempre tuyo, Julian». Lottie bajó lentamente la carta, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Un baile en presencia del príncipe regente. El anuncio de su compromiso ante todo Londres. Un punto de no retorno. «¿Qué escribe?», preguntó Lady Beatrice. Lottie le tendió la carta en silencio. La anciana la leyó y silbó. «Julian no se anda con chiquitas. Anunciar un compromiso delante del príncipe es o una osadía o una locura». «Oh, desesperación», añadió Lottie en voz baja. «¿Qué va a hacer?». Lottie miró por la ventana, donde una ligera lluvia caía tras el cristal. Londres estaba gris, neblinoso, hermoso en su melancolía. Pensó en Julian, en sus ojos grises que se volvían cálidos cuando la miraba, en sus raras sonrisas que solo le dedicaba a ella, en cómo le sostenía la mano, como si temiera soltarla, en cómo 3 semanas atrás la había besado en el jardín de invierno y había sido como volver a la vida después de un largo sueño. Lo amaba loca, profunda e incondicionalmente. Pero, ¿era eso suficiente? «No lo sé», confesó con sinceridad. «Simplemente no lo sé». Lottie pasó todo el día deambulando por la casa, incapaz de tomar una decisión. Hizo una lista de pros y contras, como le había enseñado su padre cuando era niña, y no podía decidir qué libro tomar de la biblioteca. Pros: lo amo. Él me ama. Creo. Somos felices juntos. Lady Beatrice lo aprueba. Tenemos aliados en la sociedad. Contras: la mitad de Londres me considera una aventurera. Su abuela me odia. No sé cómo ser una duquesa. ¿Y si lo decepciono? ¿Y si se arrepiente? La lista no ayudó, porque el corazón no se puede reducir a listas. A las 6 de la tarde, Lottie se dio un baño. A las 6:30,
comenzó a vestirse sin saber todavía si iría. El vestido que Lady Beatrice había elegido era el más hermoso que Lottie había visto jamás, de un profundo color esmeralda, casi negro con poca luz, de la seda más fina. El talle alto estaba realzado por una cinta dorada bordada. Las mangas cortas y abullonadas dejaban los hombros al descubierto. El escote era modesto pero elegante. La falda caía hasta el suelo en suaves pliegues. El vestido se acompañaba de unos largos guantes blancos hasta el codo, un chal dorado y un collar de pequeñas esmeraldas, un regalo de Julian enviado el día anterior con una nota, para que hagan juego con tus ojos. Lottie se miró en el espejo y no se reconoció. La joven del reflejo parecía una duquesa, hermosa, elegante, segura, pero por dentro, Lottie seguía siendo aquella niña, la hija de un vicario, que había llegado a Londres un año atrás con 5 libras en el bolsillo. «Estás preciosa», dijo Lady Beatrice desde la puerta, con orgullo en el rostro. «Absolutamente preciosa». «Tengo miedo», susurró Lottie. «Lo sé», dijo la anciana, acercándose y tomándole las manos. «Pero sabes una cosa, la valentía no es la ausencia de miedo, es la capacidad de actuar a pesar de él. Y si no puedo, entonces no vayas», dijo Lady Beatrice con sencillez. «Julian lo entenderá, no te culpará. Pero yo me culparé a mí misma». Lottie cerró los ojos. «Toda la vida me preguntaré, ¿y si...?» «¿Lo ves?», sonrió Lady Beatrice. «Ya has tomado una decisión. Ahora solo necesitas encontrar el valor para llevarla a cabo». El reloj dio las 7. Abajo, el carruaje de Moreland se detuvo frente a la casa. Lottie respiró hondo, se echó el chal por los hombros y bajó las escaleras. Julian estaba de pie junto al carruaje, y cuando la vio, su rostro se transformó. La fría máscara del duque desapareció, y por un instante fue simplemente un hombre mirando a la mujer que amaba. «Has venido», exhaló él. «He venido», confirmó Lottie, con la voz temblorosa, aunque no estuve segura hasta el último segundo. Se acercó y le tomó las manos. «Lottie, si no estás preparada, si esto es demasiado...» «Julian», lo interrumpió ella. «Cállate y bésame, antes de que cambie de opinión». Él se rió breve, sinceramente, y cumplió su petición. El beso fue tierno, cálido, lleno de promesas, y cuando se separaron, Lottie supo que había tomado la decisión correcta. Pasara lo que pasara esa noche, no se arrepentiría. Somerset House brillaba como un joyero. El enorme edificio estaba iluminado por cientos de antorchas y faroles. Los carruajes formaban una larga cola, dejando a los invitados, damas con sedas y diamantes, hombres con fracs y con decoraciones. La música se escapaba por las ventanas abiertas, mezclándose con el murmullo de las voces y las risas. «Ahí está media Inglaterra», murmuró Lottie, mirando por la ventanilla del carruaje. «3/4 partes», corrigió Julian. «Al príncipe no le gusta que ignoren sus invitaciones. Eso no me tranquiliza». Él le apretó la mano. «Recuerda, estaré a tu lado, siempre». El carruaje se detuvo. Un sirviente abrió la portezuela. Julian salió primero y luego le tendió la mano a Lottie. Ella la tomó y puso un pie en el suelo, e inmediatamente sintió las miradas, cientos de miradas fijas en ellos, curiosas, condenatorias, admiradas. Un susurro recorrió la multitud como una ola. «Es ella, con Moreland. Dios, qué vestido. ¿Cómo se atreve?» Lottie levantó la barbilla y sonrió, con calma, con dignidad, como una duquesa. Subieron los escalones. El mayordomo anunció: «Su Gracia, el duque de Moreland y la señorita Charlotte Sutton». El gran salón se quedó en silencio. Lottie recorrió el espacio con la mirada. Techos altos con estuco dorado, enormes lámparas de araña, columnas de mármol. Las paredes estaban cubiertas de cuadros, la nueva colección en honor a la cual se celebraba el baile. Cientos de invitados con trajes de noche. La orquesta en una galería. Y en el centro, en una tarima,
el príncipe regente, corpulento, de rostro bonachón, vestido con un uniforme bordado en oro. Julian condujo a Lottie a través del salón. La multitud se abría a su paso. Algunos asentían a modo de saludo. Otros se giraban ostentosamente. Se acercaron al príncipe. Julian hizo una reverencia. Lottie una profunda genuflexión. Alteza, dijo Julian. Gracias por la invitación. Moreland, sonrió el príncipe. Me alegro de verte. ¿Y esta, supongo, es la joven de la que habla todo Londres? Sí, Alteza. La señorita Charlotte Sutton. El príncipe estudió a Lottie con una mirada atenta. Luego la sonrisa en su rostro se ensanchó. Encantadora, absolutamente encantadora. Morland, tienes buen gusto. Lo sé, Alteza. Alteza me. ¿Y para cuándo la boda? Silencio. Todo el salón contuvo la respiración, esperando la respuesta. Julian miró a Lottie. En sus ojos había una pregunta. ¿Estás lista? Lottie asintió casi imperceptiblemente. Este otoño, Alteza, dijo Julian con firmeza. Si la señorita Sutton acepta ser mi esposa. Una explosión de susurros recorrió el salón. El príncipe se echó a reír. Espléndido, absolutamente espléndido. Señorita Sutton, acepta. Todos miraban a Lottie, cientos de pares de ojos esperando su respuesta. Podía negarse, podía decir que no estaba preparada. Podía pedir tiempo. Pero cuando miró a Julian, a ese hombre orgulloso, fuerte y roto que arriesgaba todo por ella, comprendió que su respuesta estaba decidida desde el momento en que se encontró por primera vez con su mirada en el baile. Sí, Alteza, dijo con claridad, para que todos la oyeran. Acepto. El príncipe aplaudió. Excelente, declaro el compromiso oficial. Orquesta, un vals. Moreland, debes bailar con tu prometida. La música comenzó a sonar. Julian le tendió la mano a Lottie y ella la puso en la suya. Salieron al centro del salón. Todos se apartaron, formando un círculo. ¿Lista para otro escándalo? Preguntó Julian en voz baja. Contigo para lo que sea, respondió ella. Comenzaron a bailar. El vals era lento, fluido. Julian la guiaba con seguridad, y Lottie lo seguía, sin apartar la vista de su rostro. El salón estaba lleno de gente, pero ella solo lo veía a él. ¿Sabes lo que acabas de hacer?, preguntó él en voz baja. ¿Ligar mi vida al duque más inaccesible de Londres? Poner mi mundo patas arriba, corrigió él, y en su voz había ternura. Destruiste todos mis muros con una sola mirada, Lottie, y ahora no imagino mi vida sin ti, Julian. Te amo, dijo simplemente. Pensé que había olvidado cómo sentir esto. Pensé que una parte de mí había muerto con Elizabeth. Pero tú me has demostrado que estaba equivocado. Me has devuelto a la vida. Lottie sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. Yo también te amo. Te amo locamente, incluso cuando eres insoportable. Él se rió. ¿Soy insoportable a menudo? Constantemente. Sonrió ella entre lágrimas. Pero es parte de tu encanto. La música llegaba a su fin. Julian la atrajo más cerca, rompiendo todas las reglas del decoro, y le susurró al oído. Gracias. ¿Por qué? Por no tener miedo, por elegirme. Eras la única opción, respondió ella en voz baja. El vals terminó. El salón estalló en aplausos, sinceros, sonoros. No todos aplaudían, por supuesto. Lottie vio a la duquesa viuda Constance de pie junto a una columna con el rostro de piedra. Vio cómo la vizcondesa Chelmsford abandonaba ostentosamente el salón, pero la mayoría aplaudía. Y eso era suficiente. El resto de la velada transcurrió en un torbellino de felicitaciones. El conde de Westmoreland estrechó la mano de Julian y le dijo que se alegraba de verlo feliz. Lady Sibylla Harrington abrazó a Lottie y le susurró. Lo has conseguido, muchacha, has vencido. Incluso el príncipe regente se acercó para felicitarlos personalmente y prometió enviarles un regalo de bodas.
Pero el momento más importante fue cuando una dama anciana con un vestido gris oscuro se acercó a ellos. Lottie la reconoció de inmediato. La duquesa viuda Constance. Julian se tensó, pero su abuela levantó una mano para detenerlo. No he venido a montar una escena, dijo con frialdad. He venido a admitir mi derrota. Abuela, has elegido, Julian, y debo respetarlo, aunque no esté de acuerdo. Miró a Lottie con una larga mirada. Señorita Sutton, no fingiré que apruebo este matrimonio. Pero veo cómo te mira mi nieto, y no había visto esa mirada en 15 años. Así que quizás me equivoqué. No era una disculpa. No era una aceptación. Pero era algo. Gracias, su gracia, dijo Lottie, haciendo una reverencia. La duquesa asintió y se marchó, dejando tras de sí un olor a lavanda y dignidad. Eso ha sido inesperado, murmuró Julian. Ha sido el primer paso, corrigió Lottie. Pequeño, pero el primero. Se marcharon del baile cerca de la medianoche. En el carruaje, Julian atrajo a Lottie hacia él, y ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo a la vez cansancio y felicidad. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. Ahora planeamos una boda, respondió él, besándole la sien. Encontramos una casa. Construimos una vida. Suena sencillo. No será sencillo, dijo Julian con sinceridad. Habrá dificultades, habrá gente que nunca nos aceptará, habrá días en los que te arrepentirás de haberte involucrado con un duque tan testarudo. Ya me arrepiento, bromeó Lottie. Él sonrió. ¿Pero sabes una cosa?, le giró el rostro. Estaré a tu lado, en los días buenos y en los malos. Cuando dudes, seré tu apoyo. Cuando caigas, te sostendré. Lo prometo. Y yo prometo no dejar que vuelvas a convertirte en un témpano de hielo, respondió Lottie. Te molestaré, te provocaré, te haré reír. Te haré sentir, sí, siempre. Dios te amo, exhaló él y la besó, larga, profundamente, con la promesa de todo lo que les esperaba. Cuando el carruaje se detuvo en casa de Lady Beatrice, Julian no soltó a Lottie de inmediato. Una cosa más, dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Tenía que hacerlo correctamente. Abrió la caja. Dentro había un anillo, de oro, con una gran esmeralda rodeada de pequeños diamantes. Perteneció a mi madre, dijo Julian en voz baja. A ella le habría gustado que lo llevaras. Lottie miró el anillo, incapaz de hablar. Charlotte Sutton. Julian le tomó la mano. ¿Quieres ser mi esposa? No porque la sociedad lo espere, no porque sea lo correcto, sino porque te amo más de lo que creí que era capaz de amar. Y porque la vida sin ti ya no tiene sentido. Sí, susurró Lottie entre lágrimas. Sí, por supuesto que sí. Él le puso el anillo en el dedo. Le quedó perfecto, como si hubiera sido creado para ella. Encaja, dijo él con una sonrisa. Como tú, respondió ella. Salieron del carruaje. Julian la acompañó hasta la puerta y allí, en el umbral, la besó una vez más, tiernamente, como una promesa. Hasta mañana, susurró él. Hasta mañana, repitió Lottie. Entró en la casa y cerró la puerta tras de sí. Se apoyó en ella, sintiendo el corazón rebosante de felicidad. Lady Beatrice estaba en la escalera, con un peinador de noche y una sonrisa de satisfacción. ¿Y bien?, preguntó. ¿Cómo ha ido? ¿O ha ido? Lottie levantó la mano mostrando el anillo. La esmeralda brillaba a la luz de las velas. Me caso, dijo, con la voz temblorosa de risa y lágrimas a la vez. Dios, me caso con el duque de Moreland. Lo sabía. Lady Beatrice bajó las escaleras y la abrazó. Lo supe desde el día en que lo miraste en aquel baile. Una sola mirada y fue tuyo. Una mirada intrépida, comentó Lottie. La mirada más importante de tu vida, asintió Lady Beatrice. Y tenía razón, porque aquella mirada lanzada un mes atrás en un salón de baile abarrotado lo cambió todo.
Destruyó los muros alrededor del corazón de un duque. Le abrió a Loti un mundo con el que nunca había soñado. Demostró que el amor, incluso el más increíble, el más imposible, puede ocurrir cuando menos te lo esperas. Una sola mirada, y el hombre más influyente de Londres se convirtió en suyo, para siempre. 3 meses después, la boda se celebró en la capilla familiar de los duques de Morland, en su finca de Kent. Una ceremonia pequeña y tranquila, con solo 50 invitados, los más cercanos. Lottie caminó hacia el altar, del brazo del conde de Westmoreland, que había aceptado hacer las veces de su padre. Su vestido era sencillo, seda color crema con talle alto, mangas cortas y una larga cola. Su cabello estaba adornado con una diadema de perlas, otra reliquia de la familia Cavendish. Julian la esperaba en el altar, y cuando la vio, su rostro se iluminó con una sonrisa, esa sonrisa rara y auténtica que solo le dedicaba a ella. Los votos fueron tradicionales, pero cuando Julian pronunció "yo prometo", su voz tembló de emoción. "Prometo amarte", susurró tan bajo que solo Lottie lo oyó, "cada día hasta el final de mis días. Y yo prometo no dejar que olvides cómo sonreír", susurró ella en respuesta. El sacerdote los declaró marido y mujer. Y cuando Julian besó a su nueva duquesa, el mundo entero, con todas sus reglas, convenciones y expectativas, dejó de tener importancia, porque se habían elegido el uno al otro. A pesar de todo, contra todos, y esa era la única elección que importaba. Una sola mirada intrépida cambió 2 vidas. A veces, las más grandes historias comienzan con los momentos más simples, con una mirada a través de un salón de baile abarrotado, con un baile que no debería haber ocurrido, con una elección que parecía una locura. Pero el amor siempre es un poco loco, y en eso reside su magia.